en Chile somos tan buenos para hablar de que nos gusta el emprendimiento y apoyar al más joven o al más chico, pero a la larga la gente igual cruza a comprarle a la cadena, cruza a comprarle al supermercado y no apoya el emprendimiento, no apoya el negocio chico. La gente es muy buena para criticar y es muy buena para también de repente decir cosas buenas, pero a la hora de hacerlo, no lo hace. O sea, cuando critican el tema de los medicamentos, está bien, critíquenlo, pero vayan a comprar a las farmacias más chicas, vayan a las farmacias independientes. La farmacia independiente, sobre todo, quiero hacer una separación muy grande con la farmacia cadena, son muy diferentes. Es una pyme, es un negocio chiquitito que en el fondo está cerca de la gente y la atienden casi siempre sus propios dueños, por lo tanto es una cercanía mucho mayor de la que puede tener una gran cadena en Chile. Compren en la web independiente y no compren en la gran cadena, porque es la única manera de que ellos crezcan y que también ofrezcan mejores cosas y mejores precios. Hola, ¿cómo están todas y todos? Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Remediados, el podcast donde ustedes saben hablamos de salud y medicamentos. Para contextualizar un poquito, en Chile, ¿cierto? El gasto en salud, en medicamentos, corresponde a cerca de un 30% del gasto público en salud, lo que afecta principalmente a aquellas familias que conviven con polifarmacia, es decir, que toman más de 5 medicamentos, o también aquellas que también tienen enfermedades crónicas. Pero ¿qué pasaría si les contara que existe una farmacia que se encarga de vender medicamentos al costo, lo que genera un impacto social y que busca también un fuerte foco en lo que es la prevención de las enfermedades y, por lo tanto, una disminución del gasto de salud? Hoy nuestro invitado nos va a contar un poquito más cómo funciona esto y todos los beneficios que tendrían las personas al conformar parte de esta farmacia que, como bien le comentaba anteriormente, se encarga de la venta de medicamentos al costo. Así que sin más preámbulos, les dejo con Sebastián Sánchez. Sebastián, muchas gracias por estar acá. De verdad que sé que tienes una agenda muy ocupada, pero agradezco mucho tu disposición para estar acá y sobre todo para comunicarle a las personas lo que ustedes están haciendo, que yo encuentro que es un proyecto súper bonito. Así que muchas gracias por estar acá, Seba. Y para partir y para que la audiencia, ¿cierto?, te vaya conociendo, nos gustaría saber quién es Sebastián Sánchez y cómo ha sido tu historia con el mundo de la salud y los medicamentos. Perfecto, gracias a ti, Benjamín, por la invitación. Sabes que hablamos, yo te dije que encontraba súper interesante lo que estabas haciendo porque en verdad se habla muy poco de medicamentos en Chile, es como un tabú. Hablar de enfermedades, de medicamentos, de precios de medicamentos, siempre ha sido un tabú en Chile, así que en verdad te felicito por eso. Gracias. Feliz de conversar hoy día. Bueno, soy Sebastián Sánchez, yo de profesión soy kinesiólogo, soy del área de la salud, pero no soy químico farmacéutico. Ni del área tampoco como comercial, que en el fondo te pueden llevar a ser dueño de farmacia como soy yo hoy en día. Y me fui, o sea, yo trabajé en salud toda mi vida, soy kinesiólogo, ejercí muy poquito como kinesiólogo, después me especialicé en el área más de gestión de hospitales y trabajé en un servicio de salud, como gestionando hospitales, gestionando listas de espera y viendo muchos temas súper relevantes para la salud pública. Y ahí fui donde más o menos conocí el tema de la farmacia. Si bien uno lo conoce, porque todos consumimos farmacia de alguna manera, fue donde realmente aprendí como la relevancia de quizá impactar a la gente de alguna manera donde yo pudiera tomar las cosas por mi propio camino, obviamente, y hacer cosas que impactaran realmente a la gente que tiene que ver hoy día básicamente con los medicamentos, que por lo que estamos hablando hoy día. O sea, finalmente no, como kinesiólogo como tal, nunca pudiste ejercer como tal. Nunca me gustó, la verdad. Estudié kinesiología porque yo jugué muchos años tenis, estuve dedicado al tenis como hasta los 18 años y me relacioné mucho con kinesiólogos por un tema lógico y fue lo que más conocía o más cerca estuvo de mí, porque como no fui al colegio normal, daba exámenes libres y todo, en verdad. La kinesiología me llamó la atención en su momento, pero cuando la estudié y cuando después la ejercí, es una bonita carrera, no digo que no, pero para lo que yo quería en mi vida no era. Claro. Y claramente eso después me hizo estudiar un MBA, irme como por el lado netamente más comercial, y ahí fue donde me fui a trabajar al sector público en la parte de gestión de hospitales, y así empezó como mi carrera a buscar diferentes cosas que en el fondo me permitieran darme cuenta qué es lo que quería hacer.
Y hoy día estoy acá, en el fondo, emprendiendo nuevamente en un modelo de negocio, como decías tú, súper innovador en el área de medicamentos, pues, de farmacia. Claro. Oye, ¿y qué es lo que finalmente como que te llevó a como entrar en este mundo de la farmacia o de la industria farmacéutica como tal? Porque, bueno, yo creo que es súper sabido de que la industria farmacéutica como tal en nuestro país, bueno, y a nivel mundial no es una industria que, digamos, como que la miren muy bien. Entonces, como que igual es un desafío como bien grande entrar en esta industria y sobre todo como hacer, digamos, que las personas también se sientan como un poco cercanas a lo que tú en este caso entregas como con tu farmacia. ¿Y cómo, digamos, logras que todo esto conviva en armonía y que finalmente a ti también te gusta hacerlo? Eh, bueno, con lo primero que preguntaba, cómo me acerqué al tema de la farmacia, yo te diría que fue entre casualidad y obviamente también tiene que ver con las cosas que tú vas viendo en tu vida, que como a mí siempre me pasa, cuando me, me gusta un auto, como que no lo veo nunca en la calle, y cuando me empieza a gustar el auto lo empiezo a ver todos los días y siempre veo el mismo auto. Pongo este ejemplo porque es lo mismo con el tema de los medicamentos. Cuando yo trabajaba en la salud pública me empecé a relacionar mucho con el departamento de farmacología a Ujú. nivel regional y después a nivel como ya más de hospital mismo. Y cuando me empecé a meter en los presupuestos y cosas por el estilo, donde me di cuenta que uno de los mayores gastos públicos que existen en el presupuesto total del gasto público son los medicamentos, son como están dentro de los mayores gastos que existen en salud. Y si tú te das cuenta después, el Estado, si bien aporta medicamentos gratuitos, tampoco cubre toda la necesidad Claro. básica de la gente. Por lo tanto, como que me empecé a meter mucho en el tema farmacia y de repente conocí a una persona que tenía farmacia independiente. Ya, ok. Y lo que te decía en el ejemplo anterior, en el fondo ya estaba conociendo de farmacia, viendo de farmacia, y de repente conozco a una persona que tenía farmacia, me empezó a hablar de eso, yo ya conocía un poquito el mundo y la verdad me metí así porque conocí a una persona y dije ya me voy a lanzar con una farmacia independiente en la comuna de San Fernando. Ya. Eh, y Más o así, menos, ¿a cuánto queda de acá San San Fernando? Fernando Sí. queda de Santiago hora y media a 2 horas, Ya. pasado Rancagua. Y eso fue el año 2014, 2015, justo cuando estaba mi señora embarazada. No, me puse a emprender. Y yo estaba terminando mi MBA, fue un año con muchas cosas, Me imagino. ahora lo miro para atrás y claro, te das cuenta que en verdad uno no piensa mucho las cosas, se lanza. Sí. Y así partió básicamente el recorrido que he tenido por las farmacias ya hace más de 11 años. Qué bueno, o sea, oye, mira, para partir la entrevista como tal, o la conversación más bien, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchas de las personas resuelven las consultas en la farmacia, y bueno, y tú tienes farmacia y tú sabes muy bien eso, ¿cómo finalmente haces para que los pacientes se sientan acompañados por ustedes? ¿En la farmacia o en Market Care decís tú? Es que yo me acuerdo que tú me habías dicho que también tiene otra Hay farmacia. farmacias físicas, sí, ¿Sí? claro. Ya. Sí, son modelos muy diferentes. La farmacia física, eh, eh, en verdad tú ya conocías al cliente. Tú eres químico farmacéutico, po. En el fondo, es como la persona que va a comprar el pan al mismo kiosco todos los días. Hoy día se va a comprar al súper, pero imagínate los mini markets que hay en varios lados. Uno ya conoce al cliente. Claro. Y en el medicamento es lo mismo. Yo te diría que quizá un poquito más, porque hay una relación súper estrecha entre el paciente-cliente y la gente de la farmacia, ya sea el químico farmacéutico o los auxiliares El de auxiliar. farmacia, que es la primera línea básicamente, ¿cierto? Claro. Donde finalmente uno les presta una atención mucho más allá de una venta de un medicamento, po. Y un claro ejemplo de eso es que en las farmacias físicas hay mucha consulta farmacéutica, donde por diferentes razones la persona no va a renovar sus recetas todos los meses o cada 3 meses o cada 6 meses al CESFAM o al sector privado. Por lo tanto, la autoridad permite que el químico farmacéutico haga una atención farmacéutica y le venda cosas que puede en el fondo sin receta. Correcto. Quiero decir con eso que hay una cercanía mucho mayor que una simple transacción de un producto. Exacto. O sea, y la legislación también dice que la farmacia es un centro de salud. Por lo tanto, en ese sentido hay mucha
mucha asesoría, pero también mucho acompañamiento desde una simple conversación, desde un vaso de agua para que la persona se toma el medicamento. La farmacia independiente, sobre todo, que también lo quiero hacer una separación muy grande con la farmacia cadena, son muy diferentes. Es una pyme, es un Claro. negocio chiquitito que en el fondo está cerca de la gente y la atienden casi siempre sus propios dueños, por lo tanto es una cercanía mucho mayor de la que puede tener una gran cadena en Chile. Exacto. Oye, de hecho, tú diste ahí con un concepto súper importante, que es que la farmacia es un centro de salud. Claro. Y para la pandemia igual se cuestionó harto eso, porque por el tema más que nada como de las mascarillas. Y yo me acuerdo, bueno, porque yo en pandemia me recibí como profesional como tal, y estuvo muy cuestionado ese tema digamos, el tema de las mascarillas, si la farmacia era o no un centro de salud, pero bueno, está estipulado en el Código Sanitario de que sí lo es. Claro. Y bueno, en realidad fue un temazo en ese tiempo y quería sacarlo como un poco acá ahora. Pero vayámonos netamente a lo que es Market Care. ¿Ya? Explícanos un poquito qué es Market Care y más o menos qué es lo que hacen ahí. Bueno, Market Care nace ya hace prácticamente, la idea comenzó un poquito antes del 2021, cerca del 2020 en verdad, entre pandemia básicamente partí con este proyecto. 2021 ya saqué la página y en ese momento estaba totalmente solo. Le pagaba a un programador para que me ayudara a hacer la página, a cargar los productos y a presentarla al ISP, porque fue un tema que yo tengo que haber demorado un año en que el ISP me aprobara en todos los procesos y toda la cuestión, porque también era un tema súper nuevo en ese momento. Claro. Existía la venta de medicamentos, por supuesto que sí, online, pero principalmente la tenían las grandes cadenas y una que otra conocida como, no sé, Pharmex, Fracción, que ya estaban metiendo ruido. Ahorita con pandemia igual yo creo que el trámite también se demoró harto más, ¿no? Y además los que teníamos farmacia en pandemia fue una locura. O sea, en verdad teníamos filas de gente. O sea, comprando, agotando mascarilla, agotando vitamina C, Claro. o cualquier otro producto que saliera en la tele que decía que funcionaba para prevenir el COVID. Fue un caos tener farmacia en pandemia, la verdad. Sumado lo de la mascarilla, que te venía a fiscalizar el ISP o el Ceremi si estaba ahí en regiones y te sumariaban porque la gente no estaba a 1 metro. Imagínate, pudiéramos hablar un montón de cosas, todas las cosas que pasaron en pandemia. Pero bueno, me alejé un poquito de la pregunta. Básicamente nació Market Care en un momento con harto ajetreo, también buscando opciones de ampliar el negocio de la farmacia física, porque siempre he pensado que las farmacias físicas independientes cuesta mucho competir y cuesta mucho ganarle mercado a las farmacias de cadena. Siento que cada vez va a ser peor. Y también buscando obviamente otra alternativa, y nació Market Care, o la primera idea fue vender medicamentos online. Pero claro, después dije, no quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo, y empecé a darle vuelta a un montón de cosas que se podía hacer para cambiar el modelo de negocio. Y conversando con gente, con amigos, leyendo harto, buscando otras cosas de rubros diferentes, nació el modelo de suscripción, en verdad, porque finalmente si tú te ponías a pensar, hoy día las farmacias te ofrecen descuento, te ofrecen un día de descuento, te ofrecen la tercera unidad a $1, la segunda a $1.50, y un montón de cosas. Si yo ofrecía cosas así, era imposible competir por precio. Igual iba a estar más caro que el resto. Por lo tanto, tenía que invertir mucho en marketing, generar marca y todo eso es plata y tiempo. Y obviamente nació el modelo de suscripción, donde en verdad, ahora que miro para atrás, digo, fue lo mejor que pudimos haber hecho. El modelo de suscripción significa que la persona paga una membresía mensual, como paga en Netflix, Disney, o cualquier otro streaming o cualquier otra cosa con suscripción, y eso te permite comprar todos los productos de una farmacia al costo. Todos, no solamente medicamentos, por eso yo siempre lo digo. Hay muchos pacientes crónicos que no son de medicamentos, sino son de otras cosas que necesitan también tener ese producto todos los meses. Una crema, por ejemplo. O simplemente vitamina. No es lo mismo un paciente crónico porque tienen patología, pero también tienen una cronicidad de una necesidad que también la compras en las farmacias.
Y básicamente, en términos súper simples, tú pagas una suscripción y accedes a toda una farmacia al costo, a una farmacia online, que atrás de una farmacia online tiene que haber una farmacia física por regulación. Ah, perfecto. Pero ahí en ese caso, en la farmacia física, ¿tienen a un farmacéutico? Claro, Ya, imagínate, perfecto. ¿no? Claro. Estaríamos cerrados. Eso lo cortamos después, ¿no? Claro, no, obvio. Sí. Tiene, y además es súper importante porque el químico farmacéutico, el que en el back office de los pedidos, es el que te aprueba si está ok el pedido o no. ¿Por qué? Porque aquí volvemos a lo que hablábamos anteriormente. La trazabilidad que deja una página online, perdón, una página web básicamente, es inviolable en el fondo. Si tú compras cualquier cosa, va a quedar si compraste con receta o no. Claro. Ah, perfecto. ¿Cachai? Ya, No, sí. no sé, un ibuprofeno de 600. Tú vas a una farmacia, ni el químico te va a pedir receta. ¿Cachai? Claro. Pero la legislación es tan antigua en Chile que el petitorio mínimo todavía está... No, en verdad no tiene que ver con el petitorio mínimo. Pues la legislación todavía dice que el ibuprofeno necesita una receta médica. El Celecoxib o el Migranol, por ejemplo, que la Claro. gente lo compra todos los días. Como pan caliente. Y te piden receta. Claro, lo vendemos igual porque el químico conoce a la gente y lo va a vender igual. Pero en ninguna farmacia te piden receta. En Claro. ninguna. Y en la página web, en Market Care, sí tenemos que pedir receta. ¿Cachai? Por lo mismo, porque no hay una... El ISP todavía no nos deja... a ver, ¿cómo lo diría? Como no es una consulta en vivo y en directo, el químico farmacéutico no puede hacer una atención farmacéutica y se da por hecho que si tú compras un ibuprofeno o un Celecoxib o lo que sea, un Migranol, tenés que subir la receta. Claro. Y si no la subís, no la vendís. No se puede. Y ahí está el químico para decir sí o no, po, ¿cachai? Por eso decía que el químico tiene que estar atrás siempre para ir regulando esto, porque hoy día cualquier cosa, te pueden comprar cualquier cosa por la página web. Sí, pues, exacto. No, mira, tengo igual hartas preguntas, pero para seguir, digamos, con lo que tengo acá anotado, hablemos del modelo de suscripción. ¿Es mensual? ¿Puede ser anual también? Y cuéntanos un poquito más acerca de los beneficios que tienen las personas al suscribirse con la membresía. El modelo de suscripción sí, puede ser mensual o anual. El 90% de la gente lo paga mensual. En Chile no estamos acostumbrados a pagar membresías anuales, Claro. no como en Estados Unidos, que es muy diferente. Pero sí hay gente que lo paga anual y te ahorráis 2 meses, por lo tanto termináis pagando 10 meses. Te conviene harto, es un ahorro importante. Y el modelo se enfoca en 2 grupos. El B2C, que es el cliente final, el cliente como tú y yo, que compra medicamentos todos los meses en la farmacia y se suscribe directamente por la página. Como la persona natural. Como la persona natural, así es. Y el otro es el cliente B2B, que es la empresa, donde perfecto. nosotros también ahí vimos una ventanita para poder meternos que tiene que ver con los beneficios laborales. Ok. Los principales beneficios laborales en Chile son los seguros complementarios, ¿cierto? Que es Claro. donde la gran mayoría de los empleadores trata de darle o cofinanciar un seguro complementario que a la gente le gusta tanto, que no lo ocupa tan poco, pero lo deja muy tranquilo tener uno todos los meses y que te lo descuenten por el La sueldo. planilla. Pero son caros, po. O sea, hoy día han bajado un poco, pero siguen siendo caros. Por lo tanto, nosotros somos una alternativa para el beneficio laboral, donde tenemos un costo mucho menor que un seguro complementario, si bien no somos lo mismo, pero sí somos un beneficio laboral. Claro. Así que en ese sentido, la suscripción es anual o mensual, y lo puede contratar una persona natural o lo puede contratar un empleador empresa. para sus trabajadores. Ya, perfecto. Y el beneficio que le da es lo que hablábamos delante: medicamentos y todos los productos de una farmacia al costo, desde vitaminas, suplementos alimenticios, veterinarias, naturales, etc. Es una suscripción familiar que en el fondo, si tú lo contratas, le puedes comprar a tu papá, a tu abuelo, a tu polola, a tu señora, a tus hijos. Tiene un tope máximo de 5 Eso ya pregunté. sí, de 5 personas más adicional al Ya. titular. Nosotros no cobramos extra por eso, porque sabemos que es como ir al súper, porque en el fondo una familia o una pareja o una persona va al supermercado y compra para la casa. En la farmacia es lo mismo, no vamos a cobrar un extra porque no tiene sentido, y nosotros estamos enfocados 100% en la familia más que en el individuo, porque
el medicamento casi siempre es así, es de primera necesidad, e insisto, igual que ir al supermercado, tenés que comprar varias cosas para abastecerte para el mes o para 15 días, qué sé yo. Y nosotros lo miramos de esa misma manera, ¿no? Qué bueno. Es familiar. Oye, no, encuentro súper interesante en realidad como el modelo de negocio y en base a eso, y como lo hemos nombrado harto en la entrevista, ¿qué significa finalmente que la farmacia sea el costo? Esa es muy buena pregunta, porque el costo para ti, para tu negocio y para el mío pueden ser diferentes, po. Para que la gente lo entienda bien, en Chile la cadena de suministro para que te llegue un medicamento a tu casa es el laboratorio, ¿cierto? Donde se fabrica el producto, como el Laboratorio de Chile, por ejemplo, para que la gente lo conozca. Los que están en el medio entre el laboratorio y las farmacias son los distribuidores de medicamentos, que son las droguerías. Claro. Y después está la farmacia. Y después está el cliente. Por lo tanto, para el cliente tiene que salir del laboratorio, llegar a la droguería, llegar a la farmacia y le llega al cliente. ¿Qué significa eso? Que en el fondo todos ganan plata y todos le suben un margen al producto hasta que le llegue a la gente. Y eso no está mal, si finalmente es un negocio, claro, como cualquiera. El laboratorio invierte plata en producir medicamentos, la droguería invierte plata en la logística del medicamento y la farmacia invierte plata en tener un centro que vende medicamentos. Por lo tanto, yo no lo veo como algo malo. MarketCare no nació porque encuentra que el modelo está mal, sino nació porque tienen que haber alternativas diferentes a los modelos que existen actualmente. Por lo tanto, lo que quiero decir es que hoy día nosotros, ¿qué es lo que hace MarketCare? Es que le saca el lucro al producto, le saca el margen de ganancia que claro, tienen todas las farmacias. Se lo saca, insisto, no porque sea malo, sino porque queríamos algo diferente. Y eso quiere decir que la persona que compra un producto en MarketCare lo va a comprar al mismo precio del distribuidor, incluso al del laboratorio, ¿ya? Dependiendo de cómo yo me abastezca. Yo le puedo comprar a un laboratorio directo o lo puedo comprar a una droguería directo. Por lo tanto, en muchos casos la gente se va a ahorrar mucha plata, claro, porque efectivamente le estamos sacando casi a dos actores de la cadena de valor. O sea, de la cadena de distribución le sacamos dos actores y eso la gente al final del día lo va a notar enormemente. O sea, hoy día los números nos están diciendo que ya con 2 años de funcionamiento tenemos gente que se ahorra entre 200, 300, 400 mil pesos al año. bueno, Hasta familias que se ahorran 2 millones de pesos al año. O sea, y el sueldo mínimo está en 500 y algo. O sea, hay claro, gente que... Nosotros siempre le decimos a la empresa principalmente, o sea, le puedes dar, entre comillas, un 13º sueldo a tu trabajador contratándole la membresía de MarketCare. Es brutal el ahorro, en verdad brutal, porque, insisto, la farmacia es un negocio como cualquier otro, como el supermercado, como un negocio de auto, pero eso no se critican tanto, ¿por cierto? uh-huh, Y la farmacia se critica mucho, por lo tanto yo insisto, la farmacia es un negocio legal como cualquier otro, que recibe muchas críticas por los altos precios, pero los altos precios no son de la farmacia, vienen de atrás. O sea, claro, el medicamento que te llega a la farmacia, puedo nombrar medicamentos, ¿cierto? sí, claro que sí. No sé, hoy día hay un medicamento que están dando mucho, que es el Jardiance. Sí, Y decían pagliflozina, sí. y una molécula muy nueva, ¿cierto? Mm, Y que los médicos la están recetando un montón. Y un Jardiance no te cuesta menos de 40, 50 mil pesos. Y a mí me pasa a veces que viene la abuelita a comprarnos un medicamento, un Jardiance, porque se lo dieron en el CESFAM. Y la abuelita gana la pensión mínima, en el fondo, que son un poquito más de 200 lucas. Y tenéis que comprar un Jardiance y se le quizá va un un Losartán cuarto. y quizá otra cosa más. Y ellas, como le creen al médico a ciegas, porque así es la salud en Chile, lo que dice el médico es ley. Sí, ¿Cachai? Y, sí, y ese es otro tema, que en claro, verdad no lo vamos a hablar acá, pero la abuelita va y aunque tú le digas, pero tómese otro, que obviamente no tiene un bioequivalente el Jardiance, pero para que no se gaste un tercio de su sueldo, o sea, de su pensión. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que finalmente hoy día el medicamento sale tan caro del laboratorio que la droguería le tiene que aumentar un poquito y después te llega a la farmacia y tú le tenés que aumentar un poquito para que en el fondo los costos de una farmacia se paguen. El que paga el pato es el cliente final, básicamente. correcto.
No, sí, y de hecho concuerdo mucho contigo, el paciente finalmente es el que siempre paga los platos rotos y me ha tocado un montón de veces verlo en la farmacia, sobre todo cuando le he tenido que decir que no, por ejemplo, y por errores del médico, y ahí netamente volvemos a que el paciente finalmente sufre y paga los platos rotos, como bien dices tú. Y es una lata porque finalmente yo lo hablaba con un amigo, muy buen amigo mío que es médico, y le preguntaba bien del Jardiance y me decía, es que es muy bueno, en verdad funciona muy bien. Sí. Y no tenéis nada que hacer con eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no es que le estén dando un mal medicamento al paciente por venderle algo más caro, sino es porque el medicamento le funciona y le está funcionando muy bien, pero ¿a costa de qué? A costa de que en verdad se gasta un tercio de su sueldo y además deje de, quizá yo lo llevo a otro, yo soy mucho más extremo, lo llevo a que si no tenéis plata suficiente, vais a empezar a alimentarte más mal, vais a empezar quizá a comprar el Jardiance y no las vitaminas, y te vais metiendo en un círculo que finalmente da lo mismo que te toméis el mejor medicamento si estáis comiendo pésimo todos los días, estáis durmiendo mal todos los días, o no estáis tomando las vitaminas o el suplemento proteico, por ejemplo. Es un todo, finalmente la salud es un todo, un medicamento no te va a solucionar la vida. Exactamente, y de hecho es un poco lo que te explicaba yo antes de que comenzáramos acá la grabación como tal, y de que este podcast, es Irremediado, nace con la idea de que las personas sepan usar de manera racional los medicamentos y que, por ejemplo, y que no es un todo como tal, y que, bueno, es súper complejo igual llegar a ello porque cuando van a la farmacia, por ejemplo, cuando van a pedir alguna consulta farmacéutica, ¿verdad? Uno intenta explicarle o darle recomendaciones, pero también muchas veces las personas vienen con creencias propias o de las personas que las rodean, y eso finalmente hace que finalmente no podamos llegar tanto ahí y no nos hagan caso. Y de hecho uno debiese decirle, o uno cuando les dice, por ejemplo, de que tengan hábitos saludables, por ejemplo, como que hagan ejercicio, que duerman bien, como que no lo pescan mucho, ¿no? Entonces, en realidad, y de hecho es algo que se está recomendando muy fuertemente hoy en día, el tema de hacer ejercicio, ¿verdad? Y ya que si nosotros logramos, digamos, atenuar esto o aliviarlo, bajarlo, nosotros vamos a poder bajar estos índices del gasto, sobre todo del gasto del bolsillo, que siempre ha sido súper alto. Totalmente. Y que si no mejoramos, en realidad difícilmente vamos a poder bajar estos índices. Pero en realidad, ya para no explayarme tanto más, la siguiente pregunta que tenía acá era que cuáles finalmente han sido los medicamentos que más les han comprado o ustedes los que más han vendido en Market Care. Esa es muy buena pregunta porque yo te diría que si tú vas a una farmacia de las que yo tengo, farmacia física, el 90% de las compras son medicamentos. Y los medicamentos clásicos más vendidos para la diabetes, para el corazón, para algún dolor articular de todos los días, ¿cierto? Para el dolor de cabeza, el paracetamol, por supuesto. Pero en Market Care es diferente. Y es diferente. Yo ya más o menos tenía el dato en la web, básicamente. No se compra en un 90%, en un 80% de medicamentos, sino se compra mucho también el otro tipo de producto que es la parafarmacia, ¿cierto? Todo lo que no es medicamento, veterinario, belleza, productos naturales. Y en Market Care ha funcionado igual y más. Hoy día yo te diría que un 50% de los productos que se venden son medicamentos y el otro 50% son productos que no son medicamentos. Por ejemplo, el producto más vendido de vitaminas es el omega 3. Ah, ya, perfecto. Sí. Se está vendiendo mucho probiótico, mucho multivitamínico, mucha vitamina C, efervescente, mucha. ¿Qué más se vende como fuera de medicamentos? Yo te diría que esos son como los 5 top. Leche para los niños, Claro. que obviamente hay un ahorro significativo en comprarlo al costo. ¿Pañales tienen? Igual? Sí, pañales también, por supuesto. No se vende tanto pañal. Ya. En general el pañal tampoco uno en las farmacias
es muy competitivo. Vaya a los supermercados o quizá a mayoristas, qué sé yo. Claro, y que se extiende la competencia. Sí, hay mucha competencia. Y te diría que incluso hasta en las leches, pero así todo al vender las costos igual le conviene. Las leches para los niños están carísimas. O sea, en verdad hoy día una leche, para que la gente se haga una idea, que lo sabe, pero para decirlo acá, 30.000 pesos, 32.000 pesos, 40 lucas. Y subiendo. Y subiendo. El Ensure, por ejemplo, que se compra tanto también, antes lo compraba ya a 21.000 pesos, hoy día a menos de 30.000 pesos no lo vendí. En menos de 2 años, 3 años, que haya subido un suplemento tan importante para la gente. Así que no, es brutal. Y el tema de los medicamentos, lo clásico, en verdad, metformina, losartán, mucho paracetamol, mucho celecoxib, ibuprofeno, anticonceptivos, Yeah, okay. lo de uso básicamente rutinario. Y eso te diría que son los medicamentos que están relacionados con la cronicidad de las patologías que tenemos los chilenos. Y que van en alza. Y que van en alza, por Sí. supuesto. Ya, perfecto. Oye, pero fíjate que me queda una duda con respecto al modelo de suscripción. Ok, yo por ejemplo acá tengo que la gente, claro, se suscribe, ¿verdad? Las personas al suscribirse tienen acceso a toda esta base de datos de medicamentos, por ejemplo, del producto no farma, ¿verdad? Pero ¿cómo es el tema del despacho? ¿Y cómo, por ejemplo, es la logística en ese caso? Mira, como cualquier courier o empresa de logística que existe, en verdad, excepto Mercado Libre, que los tipos funcionan de una maravilla que te llega casi el mismo día. Algún día vamos a llegar a eso. Como te explicaba, tenemos 2 modelos. El modelo de empresa, al contratarla a la empresa, nosotros les damos, incluido en la membresía, un despacho gratuito a la oficina. Por lo tanto, la gente de nuestras empresas que ya tienen contratado Market Care se organiza y sabe que puede comprar una vez a la semana con despacho a su oficina, gratis, sin pagar nada. Que eso también es súper importante. Buena. Pero también tienen la opción de que si quisieran, por ejemplo, tu empresa te contrata la membresía y estás en la oficina, pero no lo querís para la oficina, se lo querís mandar a tus papás, que viven en el norte. Tú perfectamente con tu membresía podías agregar más direcciones y tú se lo envías a tus papás al norte con un despacho, por supuesto, con un costo adicional para ti, porque eso sí tiene un costo. Y para la persona natural que contrata la membresía, es igual que cualquier e-commerce, básicamente. Es como comprar en Falabella, que tú pones tu dirección y te envían el producto para tu casa con un costo en función de los couriers con los que nosotros trabajamos. Que no son todos, porque claramente los que trabajamos tienen que tener una certificación que garantice la trazabilidad de las temperaturas de los medicamentos, que es lo que exige el ISP. Claro. Así que claro, no accedemos a todos los transportes del mercado, pero sí a los más relevantes, y eso nos permite obviamente despachar al lugar que queramos, en los tiempos, no en los tiempos que queremos, estamos trabajando en eso, pero estamos despachando entre 24 y 48 horas, hasta 72 si es un lugar más lejos. Despachan a todo Chile. Sí, Bueno. sí. Ya, genial. Eso. Así que eso con el tema logístico. Ya, genial. Oye, pasando a otro tema, en realidad, hablemos un poco de lo que son los accesos a los tratamientos y más que nada la adherencia a ellos, porque hoy en día sabemos que suponen un desafío súper grande cuando nosotros nos referimos a que las personas sí tienen que ser adherentes a su tratamiento, ya que sabemos que, por ejemplo, hoy en día una de las razones por las que más las personas no son adherentes a sus tratamientos como tal es que se olvidan muchas veces a qué hora se tienen que tomar el remedio, muchas veces incluso también, aunque uno pareciera que es súper fácil en realidad, incluso se olvidan para qué es el medicamento como tal. Y en ese sentido me gustaría saber más o menos cómo pueden ustedes en estas dimensiones para que, digamos, las personas también puedan ser adherentes o más adherentes a los tratamientos de lo que ya son. Sí, no, totalmente. Yo por el hecho de venir del área de la salud, conocí muy de cerca esto que tú dices que tiene que ver con la adherencia a los tratamientos, y no solamente farmacológicos, no, sino cualquier tipo de tratamiento, claro, sí. ¿cierto? Que por diferentes razones la gente los deja de seguir. Y yo me leí un par de estudios hace poquito que se enfocaban netamente en la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Y el seguimiento, la idea que le haga el médico al paciente para que después, cuando vuelva en 3 o 6 meses más, el paciente haya hecho un buen tratamiento y esté mejor que la última vez. Por lo tanto, ese tema que tú pones en la mesa es tan relevante, no solamente para el paciente final, sino para la salud pública en Chile, que ese es otro tema que podríamos hablar en algún momento, pero
como existe, y más del 50% de la gente en Chile y casi en Latinoamérica, te podría decir, según estos estudios, no terminan sus tratamientos médicos, farmacológicos. Y hay dos factores. Uno es la plata, que la gente, obviamente, si te dan un Jardiance, no te vaya a tomar el Jardiance, o si te dan vitaminas, por ejemplo, para suplementar tu sistema inmunológico, no te vaya a gastar 30 lucas en vitamina, porque un omega 3 te cuesta 15, 20 lucas, Claro. un magnesio o una vitamina C ya tenéis 30 lucas mensuales, sin contar los medicamentos. Y lo otro es que a la gente, como bien tú decías, se le olvida y no tiene conocimiento de lo que tiene que hacer, porque a veces vaya al médico y si tenés la suerte te tocan muy buen médico, y a veces unos que no te dicen mucho y la gente no pregunta, por lo tanto se va a la casa con un montón de cajas y no sabe cuándo tomarla, Claro. ¿cierto? Por lo tanto, nosotros hoy día estamos desarrollando, que esperemos que de aquí a fines de septiembre ya esté desarrollado, pero lo venimos desarrollando hace hartos meses atrás, porque el dolor ya lo conocíamos, que es un acompañamiento mediante tu aplicación, la aplicación de Market Care, que también la vamos a lanzar a fines de septiembre, esperemos, donde nosotros les vamos a avisar constantemente las cosas que tiene que hacer con el tratamiento farmacológico. Cuándo se lo tiene que tomar, a la hora que se lo tiene que tomar, con comida, sin comida, simplemente con un WhatsApp o con una alerta a la aplicación, donde a la gente se le vaya recordando. Obviamente, con la venia de la gente tiene que subir su tratamiento para que la aplicación nosotros, mediante inteligencia artificial, lo vayamos como conversando constantemente para que la gente se adhiera a estos tratamientos. Por lo tanto, vamos a tener un acompañamiento diario, que ese es mi sueño, que en el fondo la gente, más que compre medicamentos en Market Care, pueda hacer uso diario de nuestra plataforma, porque es una plataforma que en algún momento se va a transformar también en un lado enfocado en la prevención. Así que en ese sentido sí lo estamos abordando de esa manera, y lo estamos abordando también con un enfoque súper clínico, porque también hay muy poca adherencia a seguir, por ejemplo, lo que el médico le indica, que no son solamente los medicamentos, sino son tómese la presión, tómese la glicemia, Claro. tómese la temperatura y anótelo en algún lado para que usted cuando vuelva en 3 meses yo sepa cómo se comportó. Todas esas cosas lo vamos a tener para mejorar la adherencia, que ya lo estamos haciendo al disminuir los precios. Por lo tanto, los dos factores que dicen estos estudios, uno lo estamos haciendo con bajar los precios y lo otro lo estamos desarrollando para que la gente, efectivamente, como tú bien decías, se pueda adherir a sus tratamientos por las razones que existan que no lo hacen, básicamente. Oye, qué buena esa medida en realidad que están haciendo, porque yo siento que igual falta mucho, es un desafío súper grande, y que, por ejemplo, pasa mucho que cuando, por ejemplo, las recetas que prescriben los médicos, ¿verdad? Faltan muchas indicaciones, por ejemplo, tan simple como, por ejemplo, no sé, una prednisona cada 8 horas y ya está. Pero, por ejemplo, no te dice si es con comida, no te dice a qué hora te la tienes que tomar, no te lo dice si te estás tomando otro medicamento. En realidad, como ver la posibilidad de extender el horario entre una toma y otra por riesgo de interacción, etc. Entonces es súper bueno, en realidad, como eso que están creando ustedes, para más que nada como generar un acompañamiento real hacia las personas que más lo necesitan. Y en base a eso también una pregunta que se me está quedando en el tintero es como, ¿pero cómo lo están haciendo con los adultos mayores? Nosotros, como buen emprendimiento, hoy día ya estamos en una segunda etapa, pero somos muy abiertos al feedback, al pivotear constantemente, al adaptarnos al cliente. Uno nace con una propuesta, pero en la medida que uno va creciendo y vas teniendo más clientes, tú te vas adaptando a los clientes. Por lo tanto, hoy día nuestro mayor propósito básicamente es darle la satisfacción completa al cliente. Y esa satisfacción casi siempre, si bien es para todos los perfiles, pero a los que más les cuesta interactuar entre comillas, con la tecnología, el adulto mayor, ¿cierto? Y son los que, entre comillas, también más consumen. Claro. Y a los que más les duele pagar, porque en el fondo gastan mucha plata mensual y tienen también menos plata para gastar porque ya están jubilados la gran mayoría. Así que en ese sentido, lo que nosotros hoy día estamos fortaleciendo mucho es el servicio al cliente. El servicio al cliente desde que compra, o desde que antes que compra, en el fondo, para poder ayudarlo a que entienda el modelo y a que entienda que tiene que subir una receta y que tiene que cargarlo al carrito y poner su dirección, y que además le tenemos que explicar que no le va a llegar en la tarde, por lo tanto que lo compre
una semana antes, Claro, con ideal anterioridad. antes que se le acabe los medicamentos. Yo diría que ese es el secreto. O sea, en verdad el secreto es estar encima nosotros, responder todas las dudas que tenga la gente, ya sea por WhatsApp, por teléfono, por Instagram, por correo. Nos llegan muchos mensajes todos los días y tenemos gente que está todo el día contestando de lunes a domingo. O sea, porque la única manera de que la gente efectivamente se quede con nosotros a largo plazo es que primero entienda el modelo y es que después entienda que hay gente detrás contestando y preocupada porque en el fondo desarrolle bien su compra y ese desarrollo bien de compra le permita obviamente seguir su tratamiento médico o farmacológico. Insisto, creo que es clave y no lo digo yo, hay muchos libros, desde no sé, un libro que me gustó mucho, súper simple, pero que decía que él piensa como Amazon, que en el fondo los tipos, su principal propósito era decirle siempre sí al cliente, o sea, que el cliente siempre tiene la razón. Y una lata, porque hay muchos clientes que son muy jodidos, Sí, súper jodidos, ¿cierto? Pero uno está en servicio de ellos, ¿cachai? Que es un tema que yo también he tenido que aprender con el tiempo y adaptarte también a la necesidad de cada cliente, que todos son diferentes, que uno entiende en ciertas cosas y los otros no. Pero en resumen es eso, o sea, en verdad estar cerca, es contestar los mensajes, es que no te llegue un mensaje de un bot donde en verdad después le preguntáis otra cosa y te pregunta otra cosa y termináis hablando, teniendo 10 conversaciones antes que te atienda un humano y que efectivamente te resuelva el caso. Hoy día la inteligencia artificial o los bots o lo que sea relacionado con eso es muy bonito y todo, pero al final del día tú querés que te atienda una persona que entienda tu problema. Y hoy día los bots no todos funcionan tan bien. A mí me pasa mucho que le pregunto a cualquier e-commerce y me hacen 10 preguntas antes de resolverme el problema. En MarketCare no, hay una persona atrás y que se da el tiempo y está todo el día whatsappeando o mandando correos y respondiendo dudas súper básicas, pero que para mucha gente son súper importantes. Oye, en realidad ahí tocaste un tema súper importante, que es el tema de la inteligencia artificial, y que es algo que yo quiero empezar a hablar como ahora en un futuro no tan lejano en mis canales de redes sociales, y es este tema de la inteligencia artificial que tiene alucinaciones. ¿Qué son alucinaciones para los que no conocen este mundo aún de la inteligencia artificial? Básicamente son respuestas que te da la inteligencia artificial que no están de acuerdo o que no va, digamos, ajustado a lo que tú le estás pidiendo. Y eso, digamos, lo he visto mucho con una página que, por ejemplo, que yo estoy haciendo que se llama Farmed Search, que es una plataforma web que, bueno, voy a dejar acá digamos, la página en la descripción para que la puedan anotar. Y que básicamente lo único que hace es que tú colocas el nombre comercial del medicamento y la plataforma, a través de una automatización que hay detrás, ¿verdad?, analiza la información y te manda los resultados solamente precisos y en un lenguaje súper sencillo. Y de hecho, que algo que muchas veces igual las personas hacen, de que van a Google o van a ChatGPT, ¿cachai?, y buscan este tipo de información, y qué pasa, que finalmente la persona termina asustada porque encontró una reacción adversa muy rara, pero obviamente la persona se asusta, piensa que también le puede pasar a ella, ¿me entiendes? Y lo otro es que por ejemplo, con ChatGPT es que tú le pides un nombre de un medicamento y te lanza una cantidad de información, y más encima en un lenguaje súper técnico, o digamos en un lenguaje que una persona común y corriente o los pacientes no entienden. Entonces finalmente, ¿qué pasa con esto? Que la persona se asusta, se genera una sobrecarga de información, se genera, digamos, desconocimiento, desinformación también, y que es algo súper importante y crucial hoy día en la salud, de que, por ejemplo, no sé, la persona busca un omega 3 y construyeron un hospital, va a encontrar que tiene, no sé, se va a confundir con que tiene una reacción adversa que nada que ver. Entonces es súper importante, y sobre todo cuando tenemos una inteligencia artificial que digamos, se resuma a lo que es una consulta farmacéutica, y sobre todo con un químico farmacéutico, que tiene que sí o sí estar hecha por un humano, o supervisada más bien por un humano, cuando se trata sobre todo de consulta en salud. Sí, ¿no? Y de hecho, bueno, siempre tiene que haber un humano supervisando. Oye, bueno, y para ir ya dando las últimas preguntitas, ¿cuál es el perfil de pacientes que accede mayoritariamente a los remedios que ustedes venden? Mira, como comentaba anteriormente, creo que... Sacando un poco la empresa, así como más que nada como el consumidor, el B2C. Ahí te hago un paréntesis. Finalmente la empresa es un B2C, el que te paga es la empresa, pero el que te compra es un cliente como tú o como yo.
¿cachai? Claro. Por lo tanto, en verdad, es el mismo cliente. El modelo de pago es diferente, pero es el mismo. Sí, tienes razón. Y finalmente el perfil, yo digo por suerte, es bien variado. Hoy día en Chile, tú bien sabís, ya sobre los 35 años, mucha gente tiene patologías crónicas. Ya no Claro. es el adulto mayor el que consume más farmacia. Si bien en volumen sí, es el que se gasta con nosotros tickets de 200, 150 mil pesos, 300 lucas mensuales. Al costo, imagínate. Ese perfil de adulto mayor es el que gasta más. Pero tenemos también el otro perfil de mujeres que nosotros por lo que compran creemos que son mujeres con hijos, ¿cierto? Mujeres de familia y que tienen hijos. Ese también es otro perfil muy potente donde compran muchas cosas para los hijos, muchas vitaminas, muchas cremas. Tenemos también hay un perfil súper interesante para nosotros que es el hombre, diferente, independientemente de la edad, pero el hombre individual, no el hombre como de familia, sino el hombre individual que compra muchas cosas para afeitarse, Claro. crema, vitaminas, proteínas, cosas de ese tipo. Yo te diría que hoy día los principales perfiles siempre en una farmacia va a ser el adulto mayor, ¿cierto? Claro. Después la mamá y la mujer por separada. Son dos perfiles diferentes, que la mamá se compra a ella y le compra a la familia, y después está la mujer soltera que vive sola, y el otro que está empujando fuerte es el hombre a cuidarse mucho hoy día. Yo diría que tenemos esos 4 perfiles súper arraigados, y el otro que nosotros queremos empujar mucho, porque en la farmacia física se da mucho, es el dueño de mascotas. ¿Cachai? Claro, En la farmacia física se consume mucho, y en general en Chile se gasta mucho en Son súper caros en productos veterinarios. Es una locura, por lo tanto Sí. es el que queremos empujar, que todavía sentimos que la gente no ha visto ese upgrade que nosotros le podemos dar al tener una membresía en Market Care, de comprar productos veterinarios. Sí, bueno, yo no tengo una mascota en realidad, pero yo sé que ya de por sí el hecho de llevar a una mascota al veterinario es caro, y más encima los medicamentos también son súper caros, o sea, los medicamentos no bajan de las 20 lucas. No, ninguno. Y un ibuprofeno, por ejemplo, que le dan al sí. perro, pero en verdad, como es veterinario, es mucho más caro. Sí. Oye, Seba, en realidad ha sido una gran conversación. Espero que realmente nuestros espectadores se lleven un gran valor de lo que, bueno, y sé que lo van a hacer, de lo que hemos conversado hasta ahora. Y bueno, primero, o sea, antes de irnos a la última sección, felicitarlos sobre todo por el proyecto innovador que tienen, súper disruptivo, y que yo creo que está generando un gran impacto social hoy en día en las personas y sobre todo en el gasto de bolsillo, y que esperemos que siga siendo así. Y bueno, para ya ir finalizando un poquito, vamos a ir a la sección casi remediados, que como bien te explicaba un poquito antes de comenzar la grabación, es una sección en donde hago 4 preguntas, y acá siempre le pido a los invitados que den respuestas cortas, así como una especie de pimponeo, ¿me entiendes? Pero obviamente si de repente sientes que te tienes que explayar un poco, dale, no hay problema. Sí, ¿ya? sí, Así sí. que está listo. Obvio. Entonces la primera es: ¿la desinformación en salud impacta la adherencia tanto como el precio? Yo te diría hoy día que más que la desinformación, hoy día el exceso de información es lo que impacta hoy día mucho en la adherencia de los tratamientos. Yo creo que ya cambió. Antes era la falta de información, hoy día tú bien lo dijiste, hoy día cualquier persona escribe una cosa y lo da por hecho, cuando lo busca en Google o en ChatGPT, y ese exceso de información que hay en las redes sociales también está afectando mucho, en verdad, a la adherencia de los tratamientos. ¿Cuál es tu mínimo no negociable que como dueño de farmacia tienes? Algo que no transas. Sí, no y no. Así. Qué difícil pregunta, en verdad no me lo había... Como dueño de farmacia, Sí. para mí, bueno, yo no estoy siempre en la última línea, pero las veces que me toca estar enfrentándome al público como tal, es que la persona que llega a comprar se vaya con lo que quiera. O sea, me ha tocado que mucha gente viene con lo justo y a veces con menos, y uno no le puede no vender un medicamento. O sea, creo que es como lo mínimo que uno pudiera hacer como dueño de farmacia.
si viene una persona, me ha tocado, para que la gente entienda, no sé, va con 5.000 pesos y el medicamento vale 7.000 pesos y dice, pucha, no, pensé que valía menos, que se lo lleve. En verdad, 2.000 pesos, 3.000 o 10.000 pesos, no pasa siempre, pero creo que eso es clave en el fondo para que la farmacia también tenga una credibilidad hacia la gente. Claro, total. Los prospectos que vienen en cada medicamento, ¿crees que deberían ser en un lenguaje más sencillo? Esos que vienen en edición de bolsillo. O sea, yo que llevo 11, 12 años trabajando en farmacia, hay muchas cosas que no entiendo. O sea, imagínate gente que lo único que sabe es que se tiene que tomar el medicamento todos los días y no tenéis más información. O sea, y más encima la información que te puedan entregar los laboratorios o las farmacias, tú bien lo dijiste, viene con un vocabulario que es para ti como químico farmacéutico, que lo vaya a entender bien, pero para todo el resto que no somos químicos farmacéuticos, en verdad entendemos la mitad, o sea, totalmente. Pero claro, también hay un costo asociado. Imagínate una caja así, ¿qué más información le debe meter? Claro, hoy día hay algunas cajas que vienen con un QR, le escaneáis el QR y podéis tener información relevante. Eso puede ser, pero por supuesto que sí. O sea, ahí debería estar la información valiosa, en la caja, y no en redes sociales ni en otro lado que lo vemos hoy día todos los días. Exactamente. Y por último, ¿crees que debería haber interoperabilidad entre el sistema público y privado, entendiéndose privado como la farmacia, de datos médicos de los pacientes con fines netamente médicos? Sé que te pedí respuesta corta, sí, pero... En un mundo ideal, por supuesto, pero en el mundo en el que vivimos hoy día, no, yo creo que no. Yo creo que el sistema público en Chile y en la gran mayoría de los países no funciona como todos esperamos. Por lo tanto, creo que el componente privado tiene que seguir existiendo, a pesar de que hayan tantas críticas al componente privado, pero existe porque el gobierno o el Estado no es capaz de resolver todos los problemas que existen para la población. Por lo tanto, creo que en el mundo ideal, por supuesto, la información se debería compartir, es como la ficha clínica, que todavía es individual y debería ser universal. Pero si pongo los pies en la tierra, te diría que no, que tiene que seguir existiendo por separado porque se está manejando mejor de esa manera, pero en un mundo a lo mejor que nosotros quisiéramos, totalmente, pues la información debería ser abierta para todo el mundo. Bacán, Seba. Muchas gracias, te pasaste por las preguntas. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista como tal, así que bueno, como es costumbre, me gustaría darte unos minutitos para que dé un mensaje final para nuestros espectadores, ya sea la cámara acá, como te sea lo más cómodo posible. Dos cosas. Uno con el cliente nuestro de Market Care, que crea en el proyecto, que nos crea, que en el fondo que no hay letra chica atrás. Obviamente recibimos muchos comentarios de que es lo mismo de siempre, de que hay una gran cadena detrás y toda la cuestión que tú y yo conocemos y que la gente también ha escuchado, que atrás de Market Care hay personas, hay un equipo de fundadores, que no soy solo yo, está Nicolás, está Ari, está Tamara, está la Cata, si no se me queda otro, la Romy, la Flavia, gente que trabaja de lunes a domingo y que sin un equipo de atrás, en el fondo, Market Care hoy día no sería nada. Yo siempre digo, la idea puede ser muy bonita, pero en el fondo, en el tiempo, es cuando se ven cuando se ve la concreción de esta idea, pero se ve en función del equipo humano que hay atrás. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que atrás de Market Care hay un equipo que está haciendo lo humanamente posible para que la gente entienda que existe un modelo de negocio totalmente diferente al tradicional y que existe desde la verdad, desde que no hay letra chica, desde que cuando hablamos que vendemos nuestros medicamentos al costo, realmente son al costo, a pesar de que alguno puede estar muy parecido al del lado, pero yo lo compro a ese costo porque soy chiquitito. Así que en ese sentido, como conclusión, que se abra la gente a otras oportunidades en Chile, a que las oportunidades que puedan nacer en el mercado van a permitir que en otros rubros o quizás en el mismo rubro también nazcan otras cosas y haya mucha más competencia, y el único beneficiado va a ser el cliente final, el cliente como tú o como yo. Así que en ese sentido, en Chile, perdona que me extienda, pero sí, creo que somos tan buenos para hablar de
de que nos gusta el emprendimiento y apoyar al más joven o al más chico, pero a la larga la gente igual cruza a comprarle a la cadena, cruza a comprarle al supermercado y no apoya el emprendimiento, no apoya el negocio chico. Y eso creo que estamos al debe en Chile. Creo que la gente es muy buena para criticar y es muy buena para también de repente decir cosas buenas, pero a la hora de hacerlo, no lo hacen. Creo que aquí es un tema súper compartido. O sea, cuando critican el tema de los medicamentos, está bien, critíquenlo, pero vayan a comprar en las farmacias más chicas, vayan a las farmacias independientes, compren en la web independiente y no compren en la gran cadena, porque es la única manera de que ellos crezcan y que también ofrezcan mejores cosas y mejores precios. Totalmente. Me extendí un poquito, pero eso, son varios mensajes, básicamente. Sí, tranqui, Seba, no te preocupes. Sí, de hecho, esa era la idea, un poco que tuvieras tu espacio para comentarle a las personas como tu punto de vista y de verdad que te lo agradezco mucho. Y ya para ir finalizando, bueno, como ustedes bien saben, me ayuda muchísimo suscribiéndose a mi canal para seguir, así como por ejemplo a Seba, trayendo a más invitados de este gran calibre en los próximos capítulos y que de hecho vienen ya otros invitados también digamos, de muy gran calidad, ¿cierto? En cada uno de sus áreas como tal. Así que, sin más preámbulos, bueno, Seba, muchas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo capítulo de Remediados, el podcast donde hablamos sobre salud y medicamentos. Nos vemos, que estén súper bien. Un abrazo. Chao, chao.